Damos el paso a Ricardo, el director del Instituto de Estudios Peruanos, para que también en 15 minutos nos alcance sus importantes comentarios. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Muchas gracias a los colegas de la Municipalidad de Lima y de Tarea por la invitación. Quiero organizar los comentarios en cuatro partes. La primera es para provocar algunos intentos para que salgamos de los lugares comunes, que creo yo es el enemigo número uno que tenemos los educadores, siempre estar hablando desde el deber ser. Y por eso es que voy a provocar algunas ideas que yo sé que Lucho Salazar va a tener las respuestas absolutas y completas a todo, pero de todas maneras las suelto. A ver, la primera es tratar y no renunciar a pasar. Yo sé que hay una crítica muy fuerte entre los educadores a pensar que mucha teoría y nada de cambio, pero no quiero renunciar a hacer una pequeña reflexión conceptual porque tiene implicancias claras en lo que el proyecto educativo metropolitano de diseñarse e implementarse va a tener una relación absolutamente estrecha. La primera tiene que ver con el tema de la participación, que ha sido uno de los ejes y es uno de los pilares fundamentales en el que el proyecto educativo metropolitano se quiere apoyar. Y sobre eso quiero llamar la atención de 3 puntos muy rápidamente. El primero es que se está asumiendo que participación es sinónimo de inclusión. Y eso es no solo un tema interesante desde el punto de vista moral y ético, en el más amplio sentido de la palabra, pero hay que reconocer además que es una manera de entender la participación. Entonces, participación es una noción que felizmente o lamentablemente, según se la quiere ver, puede soportar muchos enfoques dentro de ella. Considerar que porque participo estoy incluido es una buena fórmula, pero necesitaría, desde mi punto de vista, mayor nivel de profundidad, sobre todo cuando se habla de un plan educativo para Lima Metropolitana con las características que Lima tiene. Más adelante en los retos voy a retomar esto. El segundo es, y esto yo sé que Lucho Salazar lo tiene absolutamente claro, que la participación tampoco es que sea el camino más neutral y simpático y aséptico que se tiene, ¿no es cierto? El pensar, proponer procesos participativos significa que tenemos que reconocer que van a aparecer un conjunto de conflictos que tenemos que saber administrar. Porque yo participe no quiere decir que no haya conflictos en esa participación. Y lo tercero es que la apuesta por esta participación inclusiva, o entendiendo la participación como inclusión, pone en jaque, y ahí voy a hacer un cherry a lo que ha hecho el IEP hace algunos años, el hecho de estos mecanismos de participación pone de alguna u otra manera en jaque a esta noción de representación, que es un tema que nos hemos ido olvidando dentro de la construcción de políticas educativas en el país y que deberíamos retomar. Entonces, para cerrar esta primera cuestión sobre la noción de participación, yo creo que es interesante y nadie duda que una base fundamental para elaborar una política pública y esto transformado en un proyecto educativo para la ciudad de Lima, es importante a la participación tenerla a la base, pero saber que participación no es ni neutral ni aséptica y que genera una serie de discusiones a su interior y que a la hora de optar por alguna de ellas estoy dejando de optar por otro y eso puede generar algún tipo de conflicto posterior. Lo segundo es que ha aparecido un círculo que está como en teoría de conjuntos hecho una intersección entre igualdad y diversidad. Y esto que suena muy bien, creo yo que es absolutamente complejo, porque la idea es, así, de la manera más simple, sin entrar en discusiones mayores, ser iguales respetando las diferencias. Y ahí es donde viene el conflicto. Recordarán quienes conocimos de cerca la reforma educativa boliviana, que el gran lema de la unidad en la diversidad terminó siendo un buen lema, pero un asunto complejo de implementar. La igualdad aparece además como respuesta, y lo mencionaba Lucho,
al tema de la desigualdad que hay en la ciudad. Y la pregunta es si la igualdad entonces es este contrafactual que necesitamos para la desigualdad. Yo propongo, por ejemplo, que en las discusiones que tengan con el proyecto educativo metropolitano empecemos a ahondar en la idea de justicia social antes que la idea de igualdad. Y esto, que parece un juego de palabras, tiene detrás una serie de decisiones políticas, económicas y culturales absolutamente distintas en los dos casos. Finalmente, esta noción de autonomía también puede tener otra cara, ¿no es cierto?, además de la presentada por Lucho, y es esta corriente que puede pensar, asociar la autonomía al tema de libertades individuales. Y si es así, la pregunta es cómo las libertades individuales están relacionadas con esta idea de mayor cohesión, mayor solidaridad y mayor otros principios que el proyecto educativo estaría buscando, por lo menos en sus valores y en sus visiones. Lo tercero, que ya es una vieja discusión que en algunos otros campos hemos tenido, y es que los instrumentos de gestión han irrumpido muy tarde, ¿no es cierto? Lucho mencionaba el proyecto educativo regional de Madre de Dios, pero en general la lógica de realizar instrumentos de gestión en educación es una lógica tardía, no es una lógica que nace con la lógica educativa. No quiero decir que no se haya planificado antes, sino esta lógica de planificarlo de esa manera. Yo siempre digo, para provocar, que estoy formando un ejército anti-país en América Latina, ¿no es cierto? Y siempre digo, para provocar, que tengo 19 proyectos educativos institucionales de 19 países en América Latina, y todos, absolutamente todos, son exactamente iguales. Y entonces lo que yo creo es que no se debe dejar de lado esto, pero lo que sí está reclamando, y creo que sería un laboratorio fantástico además para ir aprendiendo cómo hacer la adaptación que se necesita de estos instrumentos de gestión a situaciones tan particulares como podría estar pasando en Lima. ¿Cuánto hemos aprendido de implementar estos modelos de instrumentos de gestión en educación en otras regiones? ¿Cuánto de estos instrumentos de gestión en educación en otros países nos están enseñando, entre otras cosas, que el paso de la lógica organizacional administrativa a la lógica educativa no es automático, sino que requiere una serie de ajustes? Y además, tener en cuenta que esta lógica de tener planes educativos municipales surgen de una realidad a la que la educación tampoco le está haciendo frente muy directamente. Lucho sí me acaba de mencionar algunos temas, incluido en el que yo estoy afectivamente en desacuerdo, que es el tabaquismo, a pesar de que hace año y medio que ya no fumo. Y es el tema de que los instrumentos de gestión surgen para administrar una especie de caos que surge de las demandas cada vez más complejas que la sociedad le pide a los sistemas educativos. Lo que antes era más o menos fácil de administrar, resulta que son demandas ahora que empiezan a sobrepasar las posibilidades de lo que la escuela y los sistemas educativos podrían hacer, y entonces se necesita un tipo de ordenamiento distinto, y este ordenamiento distinto es capturado o es canalizado, a través de los instrumentos de gestión. Entonces, creo que hay que tener como absoluta claridad que este gran triángulo que presentó Lucho al final y que todos conocemos de esta fase política, social y técnica de la elaboración del proyecto educativo, debería ser mirada con muchísima mayor detenimiento, porque estamos hablando ahora de una situación y de un contexto distinto, que es con lo que voy a terminar en los retos. El tercer punto, para no parecer tan poco optimista, es que hay dos cosas que me parecen bien importantes que ha mencionado Lucho en este proceso. Uno es que se sigue apostando en que la idea de política pública no es solo una norma, sino es un proceso de toma de decisiones que puede devenir en una norma. Y esa idea de tener una movilidad y discutir los temas en la agenda pública es una manera interesante de entender política pública. Y creo que
quienes creemos que políticas públicas son más que la norma, sino que es el proceso en el que se va tomando decisiones, se van reconociendo disensos, se van tratando de construir consensos, es bien importante como estrategia para encarar el diseño de un proyecto educativo en Lima Metropolitana. Y luego es que finalmente la municipalidad en Lima está haciendo algo que me parece fantástico contra las críticas que está recibiendo, que es, por ejemplo, habernos reunido acá ahora para discutir el tema, cosa que quienes somos o feliz o lamentablemente, según donde se mire, limeños, han sido oportunidades que no se han tenido antes, y eso parece muy simbólico, pero de otro lado es un hito importante que hay que recalcar y hay que remarcar. Termino con 3 retos para el futuro, para la municipalidad y para todos nosotros. El modelo de construcción del proyecto educativo que ha presentado Lucho Salazar tiene que ver un poco con la manera como se han ido construyendo los proyectos educativos regionales y la manera como se han ido construyendo, se construyó el proyecto educativo nacional. Es decir, el gran modelo, por hablarlo de alguna manera, es más o menos el mismo. No obstante, creo que hay cosas que hay que ajustar a la luz de lo que ha pasado con esos proyectos educativos regionales ya normados y cuáles han sido las dificultades de su implementación a la luz de cómo fueron diseñados. Es decir, no solo decir que no se pueden implementar porque no hay la plata, no se puede implementar porque no hay la voluntad política, sino hacer un pequeño análisis de qué fallas a la hora de elaborarlos hemos tenido que han causado que también impacten en su no implementación. Y eso creo que es un reto y un análisis que bien podría manejarse desde la Gerencia de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad y desde el encargo que tiene Lucho Salazar, que no dudo es de los que más saben sobre el tema de proyectos educativos en el Perú. Un segundo reto es cómo incorporamos alguna estrategia para no atomizar lo que pase. Y acá quiero volver a decir la particularidad de Lima Metropolitana. Uno de los, acá vamos a poder discrepar, uno de las bases para formular proyectos educativos regionales fue considerar que las regiones eran más o menos homogéneas, ¿no es cierto? Sin embargo, y digo más o menos porque sabemos que no lo son, pero digamos podíamos llegar a un mediano equilibrio de pensar que eran medianamente homogéneas. Eso hace agua en Lima Metropolitana. Y entonces, ¿cómo me asiento sobre algo que es tan heterogéneo? Puede correr el riesgo de terminar siendo un proyecto muy atomizado y muy fraccionado. Y no sé si las diferencias entre las necesidades y demandas de la población por educación en Lima Metropolitana, entre sus 42 o 43 distritos, no sé cuántos son, 3, creo, 2, 43 distritos, no es que sean solo diferentes, sino que la diferencia entre lo que está esperando La Molina y lo que está esperando San Juan del Lurigancho es una brecha aún mayor. Y finalmente, el tercer reto, un poco en la línea de lo que mencionó Tony, es cómo en general, pero particularmente en esta coyuntura, incorporo el rol del Estado Nacional en este proceso, sobre todo porque de manera muy simple, toda la literatura sobre descentralización educativa nos dice que el Estado, en cualquier modelo de descentralización, es el responsable de compensar las inequidades que produce la propia descentralización debido a las propias características de cada una de las regiones. Si eso es así y si asumimos que eso es así, ¿qué sucedería o qué estaría sucediendo entonces con la compensación de inequidades en la enorme desigualdad que tenemos dentro de Lima Metropolitana? La Municipalidad de Lima va a velar por compensar esas inequidades. ¿Quién lo va a hacer si es que el Estado no termina siendo un aliado fuerte e importante? Termino con una frase, como siempre, de los que más saben, y por eso recurro a los que más saben. Y esta es una frase de Julio Kotler, que dice que aquellos modelos de descentralización más exitosos son aquellos modelos que tienen un centro más fortalecido. Gracias.